En Empresarios 360 de Negocios Dito y Noticias Caracol, nuestro director Juan Roberto Vargas conversó con el presidente y director general de Renault Sofasa, Juan Camilo Vélez, quien le contó lo que ha hecho en Colombia por más de 5 décadas la gigante automotriz. Aquí una parte de esta conversación. Doctor Vélez, un gusto que nos acompañe aquí en Negocios Dito, Empresarios 360 y en Noticias Caracol. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí hoy con ustedes para conversar. Quería comenzar con esto que decíamos en la presentación. Ustedes deben hacer estudios de marca. ¿Qué tanto impacto tiene la marca Renault en Colombia, si uno la mide después de tantos años? Después de tantos años, nosotros tenemos una historia. Este año cumplimos 57 años de presencia en el país. Creería yo entonces que más que una marca francesa, es una marca colombiana. Colombiano. Todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos tenido que ver con algo de Renault. Algún tío en la familia, el Renault 4, por ejemplo, que cree. El amigo fiel. El amigo fiel. Creería yo que es el vehículo más representativo de la industria automotriz en la historia de Colombia. ¿Qué ha pasado en estas 5 décadas con una marca que alguien me decía, yo pensé que Renault era colombiana? Bueno, ¿qué ha pasado en estas 5 décadas? En estas 5 décadas nosotros hemos hecho inversiones en el país. Le hemos creído, le hemos apostado, hemos pasado por todos los periodos de la economía, políticos del país y siempre hemos estado presentes y le creemos en estar otros 56, 57 años más acá. Nosotros tenemos todo el vector o todos los procesos claves de la industria automotriz. Me explico, nosotros tenemos todo lo que es la concepción, tenemos un equipo de ingeniería con el cual hacemos toda la adaptación de los vehículos que vendemos no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Entonces hacemos validaciones, por ejemplo, de altitud, de arranque en pendiente, de la topografía que tenemos, de la calidad de los combustibles en cada uno de los países. Entonces nosotros nos aseguramos que cada uno de los vehículos que vendemos en Colombia estén perfectamente adaptados a las condiciones del país. Y tenemos un conocimiento profundo en estas 5 décadas de qué es lo que necesita el cliente colombiano. En esas características, doctor Vélez, y lo comentábamos antes de arrancar, que eso es bien interesante, ¿qué tanta diferencia hay entre los modelos de Renault en Europa a los modelos, digamos, para Colombia y en la región, con base en lo que usted nos cuenta? Sí, algo que es importante, Juan Roberto, de tener claro es que todos los vehículos de Renault nacen en Tecnocentro Guyancourt, en Francia. Entonces no es que haya una concepción de Renault, por ejemplo, en Asia, otra en Europa del Este o en América. Es el mismo modelo. Claro. Todos los vehículos nacen, tenemos una ingeniería corporativa en Francia, ahí hacemos todo el nacimiento de los vehículos y después todas las adaptaciones las hacemos con cada uno de los centros de ingeniería que tenemos. Entonces nosotros tenemos un line-up o un portafolio de vehículos adaptado especialmente a la topografía y a la reglamentación en Europa, que es muy diferente a los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, los modelos que tenemos nosotros en Europa son vehículos que son mucho más bajos, la altura pues que tenemos del piso hasta el chasis del vehículo, por ejemplo, la altitud, la calidad de los combustibles. Entonces tenemos un portafolio en Europa y un portafolio que es un poco más adaptado a nuestras topografías para los mercados internacionales. Y basado en eso, ¿por qué Renault se ha adaptado tan fácil? Es que ni siquiera es a las carreteras, doctor Vélez, es a la idiosincrasia colombiana. Uno lo ve y en cualquier parte de Colombia hay un carro Renault, como también hay de otras marcas, pero uno le dicen Renault y le repito, mucha gente dice esa marca es colombiana. Sí, como te comentaba, pues en cinco décadas y al tener una ingeniería propia, somos en este momento la única marca que tiene una ingeniería propia, tenemos un conocimiento muy profundo del cliente colombiano y adicionalmente tenemos la planta en Envigado, una planta que como bien lo mencionabas, hemos fabricado más de 1.7 millones de vehículos, 18 modelos, inclusive con el Kwid que lanzamos el año pasado, ajustamos el modelo número 18 que hemos fabricado y a través de toda esta historia hemos generado también la red más grande de concesionarios y de postventa del país. Tenemos 108 puntos actualmente y 108 puntos que están
a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos puntos en La Guajira, tenemos puntos en Caquetá, en Meta, en Casanare, en Nariño. Entonces, donde vayas tú, no solamente verás los Renault, sino que todos esos clientes nuestros tendrán un respaldo a nivel nacional. ¿Cuál es el carro Renault más vendido en Colombia? Actualmente el carro más vendido en Colombia no solamente es Renault, sino de todo el mercado es el Renault Duster, tanto en su versión gasolina supera todos sus... Sí, el año pasado vendimos un poco más de 9.000 unidades, 9.002 unidades para ser exacto. ¿Qué versiones tiene? ¿Gasolina y es híbrida? Sí, tenemos la gasolina que la fabricamos en la planta de Envigado y tenemos la híbrida que importamos de Europa. ¿Por qué es el más vendido? Juan Roberto, es un carro que está totalmente adaptado a las condiciones del país. Es un vehículo que tiene un baúl amplio, que tiene una altura al piso suficiente para meterlo por trocha. Es un vehículo que en términos de consumo está supremamente bien, es amplio y adicionalmente en términos de diseño es un diseño que es bastante, vamos a decir, particular. Todos los otros vehículos se han ido por un diseño que es un poco más redondeado, un poco más citadino. Este es un vehículo un poco más musculoso, un vehículo un poco lo que llamamos como Raff and Tough. Es un vehículo que tiene su identidad propia y es un ícono. Creería yo que de los vehículos más icónicos que hemos tenido nosotros en el país, pues sin duda estará el Renault 4, después en los 90 tuvimos el Twingo y ahora quien se posiciona como ese ícono de Renault en la historia automotriz colombiana es el Renault Duster, sin ninguna duda. ¿Cómo está el mercado automotriz, doctor Juan Camilo? ¿Cómo lo ve usted hoy? Estamos arrancando el 2026, venimos de un año pasado donde ya vamos a hablar un poco de macroeconomía, digamos hablando del sector automotriz como parte de esa producción y de esa economía colombiana. Pero ¿cómo le ha ido al mercado automotriz? ¿Cuál es el panorama? Bueno, el mercado automotriz ha mejorado. La verdad es que tuvimos un año 2023 y un año 2024 que fueron muy duros para el sector. Afortunadamente el 2025 fue un año de crecimiento. Nosotros cerramos por cerca de las 180.000 unidades en 2024 y el año pasado terminamos en 234.000 unidades. Entonces eso muestra un crecimiento. Estamos hablando de vehículos de paseo y utilitarios livianos. ¿Vendidas? Vendidas en el país. Ese fue el mercado total. Ahí no estamos contando los camiones pesados ni los buses. 234.000 unidades. Pero si uno se devuelve un poco más en el tiempo, por ejemplo, en 2014 vendimos más de 300.000 unidades. Entonces, venimos creciendo, venimos recuperándonos, pero todavía estamos lejos del potencial que tiene el país, que ya lo ha hecho. Inclusive creería yo que hay un potencial para llegar inclusive más arriba. Frente a los competidores, ¿cómo está Renault? Renault supremamente fuerte. El año pasado terminamos en segunda posición, inclusive solamente a 408 vehículos del líder. Y tenemos un portafolio completamente renovado. Juan Roberto, nosotros en el último año hemos tenido el portafolio más agresivo en la historia de la marca en Colombia. Entiendo que Renault Sofasa en Colombia exporta. ¿Qué tanto representa la exportación en la actividad de ustedes? Sí, la exportación es supremamente importante para nosotros. Nosotros el año pasado produjimos cerca de 35.000 unidades y de esas 35.000, el 44% fueron para exportar. Estamos exportando actualmente a 11 países y los principales son México, Argentina, Ecuador y bueno, también tenemos Perú, Bolivia, total 11 países. Lo interrumpo porque en un mercado tan grande, automotriz como el de México y se llevan los carros de acá. Sí, tenemos un tratado de libre comercio en el que nosotros hemos aprovechado pues las ventajas y tenemos algunos mecanismos como por ejemplo el CERT, que es el de reembolso tributario, en el cual nos hace competitivos y tenemos entonces como si tuviéramos la planta de Renault en Envigado, en el puerto de Veracruz en México. Entonces eso nos pone unas condiciones que es como si tuviéramos la planta en el país mexicano. ¿Cómo logramos unirnos? Yo creo que esa es la reflexión, porque pues la política saca lo peor de todos y para ganar se hace de todo, pero más allá de eso, estamos hablando de un país que necesita crecer, que necesita vivir, que necesita que estos muchachos tengan oportunidades de trabajo, de crecimiento. ¿Cómo logramos unirnos, doctor Juan Camilo? Sí, creería yo, Juan Roberto, unirnos es entender nuestra realidad. Y entender nuestra realidad es ubicarnos cuál es nuestra posición a nivel mundial, cuáles son esas oportunidades y esos riesgos que nosotros tenemos, cuáles son las fortalezas y trabajar en esas fortalezas.
y que todos lo entendamos y que todos trabajemos en el mismo camino, entre todos los sectores, porque aquí los que salimos beneficiados somos todos, todos como país. Ahí no hablo tanto como el Grupo Renault, hablo más como colombiano. Entonces tenemos nosotros fortalezas, como por ejemplo, 2 océanos. Tenemos tratados de libre comercio que nos dan oportunidades. Son riesgos, pero también generan oportunidades. Llegar a países como, por ejemplo, México. Tenemos acuerdos comerciales con Brasil. Tenemos los acuerdos comerciales con la CAN. Entonces tenemos mercados donde nosotros podríamos ofrecer productos de alto nivel tecnológico y de valor agregado que podríamos llegar a esos mercados. Sí le creemos nosotros a la industria nacional, pero necesitamos que los gremios, los autopartistas, necesitamos que la asociación industriales, necesitamos que el gobierno nacional, los gobiernos regionales, todos estemos alineados y todos tiremos hacia el mismo lado. Porque si cada uno ve sus intereses personales, obviamente caemos en una polarización que después no le hace bien al país y al final es la industria la que se va a ver perjudicada y al final de cuentas va a ser el país el que se va a ver Pues perjudicado. claro, y la industria es la que genera empleo. Pues doctor Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Sofasa, Renault Sofasa en Colombia, gracias por haber estado en Negocios Dito, en Empresarios 360 y en Noticias Caracol. Muy amable por haberme acompañado. Juan Roberto, muchas gracias a ti por la invitación.